Entonces, familia, me alegra tenerlos de nuevo. Vamos a revisar las monedas. Vamos a empezar por Bitcoin. Voy a compartirles en estos momentos pantalla. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, cualquier cosa, cualquier apreciación que tengan, con mucho gusto las estaré leyendo ahí en el chat y vamos a estar muy atentos porque lo que está mostrando en estos momentos el gráfico de Bitcoin es algo muy interesante y a tener muy en cuenta, ¿ok? Ya les digo por qué. En estos momentos tenemos a Bitcoin en un precio de 49.780. Estamos ya muy cercanos otra vez a los $50.000. El número 50.000 es un número redondo, el cual es muy llamativo para muchas personas. Entonces, tengamos ese número muy presente, porque ahí podríamos hasta tener algún disparo fuerte en el momento de romper ese precio. ¿Ok? Entonces, estamos muy cercanos. ¿Listo? Para que lo tengamos eso presente. Aquí estoy abriendo el chat para tenerlo ahí listo cualquier cosa. ¿Ok? Y los participantes para poderlos estar dándoles el ingreso. Perfecto, listo. Entonces, aquí tengo a Bitcoin en 1 hora, ¿ok? Esto es lo que tenemos, el precio, 49.834. En este momento está subiendo con fuerza. Vamos a tener algún movimiento al alza. Tenemos velas bastante pesadas en estos momentos. Son 1, 2, 3, 4 y vamos en la quinta vela. En estos momentos bastante pesada. Tenemos una línea de tendencia en la cual podríamos estar indicando que tenemos fuerza al alza. Estamos rompiendo zonas de resistencia, pero ya les mostraré más a fondo qué podemos estar viendo. Aquí tenemos una zona de resistencia en esta zona, en donde tenemos acá zona de soporte, zona de resistencia, y toda esta zona, donde la rompamos, podemos estar teniendo un rally alcista bastante fuerte. El RSI lo tenemos un poquito alto, es algo a tener en cuenta y pues es algo que toca tenerle cuidado, ¿sí? No podemos dejar, digamos que esta zona puede hacer algún rebote, movimiento en falso y bajar de nuevo a buscar números inferiores como los tuvimos hace algunos días, en donde bajamos a los precios de $42.000 prácticamente, en los cuales les voy a decir el por qué sucede este tipo de cosas. Aquí es donde aparecen las manos, toda esta zona, todas estas zonas son donde aparecen las ballenas, los institucionales, las personas que mueven los mercados. Lo hacen con el fin de que cuando caiga el precio, liquidan las cuentas, los sobreapalancados, los que no aguantan las posiciones, los que no son holders, son miles y miles de personas que caen en todos estos movimientos a la baja. No solamente en Bitcoin, en todas las monedas se produjo, lo cual hubo mucha eliminación de cuenta en esas partes. Entonces tengan mucho cuidado en la manera de apalancarse cuando trabajan futuros. No sobreapalancarse, es mejor apalancarse de a poco y no mucho, con el fin de, si en dado caso no tocaron algún stop loss o algo por el estilo, poder aguantar alguna posición, ¿ok? Tengan eso muy presente, se los doy de consejo, yo pasé por todo esto, que me cuentas hace mucho tiempo, pero ya eso no me vuelve a ocurrir, entonces tengamos eso pero muy presente, ¿listo? En este momento Bitcoin está luchando en esta zona, quiero mirarla en una perspectiva de 4 horas para tener una mejor visual, a ver qué es lo que está pasando en esa zona y por qué es que no la está rompiendo. Si se fijan, aquí tenemos una línea de tendencia, la cual la podemos demarcar, tiene relación con la línea punteada que les había marcado anteriormente, que puede servir de resistencia, ¿sí? Es decir, el precio en estos momentos puede estar marcando un movimiento de esta manera, el cual suba fuerte a los 52.000 más o menos y bajar, rebotar con esta línea de tendencia que marcamos desde antes, esta que viene acá, rebotar y nos puede hacer otro movimiento a la baja. Es decir, ahí puede haber un fuerte movimiento y podemos empezar a trazar una nueva línea de tendencia. ¿Ok? Tengan eso muy presente. Podemos tener un movimiento al alza, luego bajar y luego caer acá y ahí sí coger más fuerza, confirmamos y nos vamos. ¿Listo? Tengan eso muy presente. Los manipuladores ahorita están al acecho. Hay muchas personas que quebraron sus cuentas, hay muchas personas que generaron mucho en este movimiento a la baja, en el cual pudimos haberlo detectado de esta manera. Aquí traíamos una línea de tendencia, fue rota. En ese momento hay que tomar salida, es decir, buscar una zona de salida
tocar nuestros stop loss, por eso les recomiendo poner los stop loss y entrar en short. ¿Ok? Ahí pudimos haber salvado, digamos, el dinero que muchas personas pudieron perder en toda esta caída. Tengan eso muy, muy presente, porque aquí también, como cuando cae el precio, también podemos estar generando dinero. ¿Listo? Esa es la perspectiva que tenemos ahorita en Bitcoin. Tenemos una barra bastante pesada al alza sobre los toros, cruzando una media móvil, en la cual nos está indicando fuerza al alza, ¿sí? Podemos estar teniendo hoy, en el día de hoy, domingo, un movimiento fuerte al alza. Mañana podemos tener alguna pequeña corrección para continuar subiendo a precios más o menos de por encima de los 50,000, entre los 50 y los 52 más o menos, podemos estar teniendo ese movimiento. Pero ojo, tengamos presente esta zona que les estoy mostrando acá. ¿Sí? Es una zona de resistencia. Es una zona en la cual puede estar chocando el precio en bastantes ocasiones, lo puede romper y esperemos la confirmación para ver qué podemos estar teniendo una mejor lectura. Si nosotros nos trasladamos a una temporalidad de 15 minutos, que es una temporalidad pequeña, vamos a ver qué está ocurriendo o qué ocurrió pues en las últimas horas. ¿Qué nos puede estar mostrando? Si algún canal o algo así por el estilo, que nos pueda estar dando una mejor perspectiva. Vamos a empezar a buscarlo. Vamos a buscarlo de tal manera que podamos buscar alguna entrada, porque el mejor punto ya se nos fue, ¿sí? Pero no hay problema. Podemos empezar a analizar el mercado de tal manera que, vamos a borrar un poquito esto para que no nos confunda. ¿Listo? Y aquí ya podemos ver que tenemos como un canal alcista que se está apenas formando, estamos en la zona baja, tiene mucha fuerza al alza, tenemos una línea de tendencia que la habíamos marcado anteriormente, debemos tener esto presente porque esto puede ser roto, ¿sí? Puede ser roto, baja un poquito por acá y ahí sí continuar su movimiento al alza. Si continúa sobre esta línea de tendencia, perfecto, pero tengan en cuenta esta línea, si la rompe es mejor salir. Es decir, ustedes pueden hacer alguna entrada teniendo en cuenta toda esta línea que tenemos acá, porque el precio puede pegar acá, subir, pegar acá otra vez y seguir subiendo. Si la rompe, ya es mejor salir, ¿ok? Si quieren hacer una entrada ahorita. Perfecto. Ahorita, bueno, tenemos este canal, lo veo que podría estar subiendo a los 52, como les venía diciendo, y tenemos ese canal bien marcado. Ténganlo presente. Estamos en 49,000 y podemos estar subiendo a los 52. Es un canal alcista, el cual tenemos que dejar que se desarrolle todavía para que tengamos una mejor perspectiva. Ahorita estamos teniendo buenos movimientos, aprovechenlos. Vamos a mirarlo en una temporalidad menor. Si nosotros medimos esto de esta manera, podemos estar encontrando un pequeño canal alcista, ¿sí? Que puede ser roto hacia abajo. Podemos medirlo, podemos estar así. Y tiene la proyección de la caída de ese pequeño canal alcista con relación a las medias móviles que tenemos acá, ¿ok? Tengan eso presente y lo cual nos puede estar formando una caída para tener una mejor zona de entrada sobre los 49,200, 49,300, toda esa zona podría estar cayendo el precio y ahí sí continuar su movimiento al alza, poder hacer algún patrón en W o algo así por el estilo, ¿no? ¿Listo? Perfecto. Ahí tenemos una pequeña zona de entrada para tenerlo en cuenta. ¿Listo? Aquí en los 49,200, 49,300, ahí podría estar cayendo el precio y haciendo, pues vamos a estar haciendo un doble piso o algo, o algún patrón que se esté formando en ese momento y podemos estar haciendo el movimiento a buscar los $52,000. ¿Listo? Téngalo muy, muy, muy presente. ¿Ok? Aquí Enrique me escribe, me voy a esperar a la ruptura de la línea de tendencia y así como nos enseñas, proyecto la caída. Interesante entrar. Ok, sí. Ahí podemos ser pacientes, esperar la ruptura y coger un mejor precio e irnos de para arriba. Es mucho más seguro, más conservador hacerlo de esa manera. Apolinar nos escribe que si podemos analizar a SAN, listo, ya ahorita la revisamos. Es una moneda que
No la he revisado, entonces va a ser muy interesante ahorita revisarla, ¿listo? Por el momento tenemos a un Bitcoin que se está recuperando de una fuerte caída, para que lo tengan muy, muy presente. ¿Listo? Si nosotros lo vemos en una perspectiva mayor de 4 horas, tenemos que tener presente la media móvil de 200, ¿ok? Es una media móvil en la cual podría estar sirviendo como de resistencia ante el precio de Bitcoin en alguna subida. Tengan eso muy, muy presente. Y lo otro que estoy observando, y puede ser muy, muy, pero muy probable, es que esté haciendo un patrón en W, ¿ok? Y precisamente la culminación de ese patrón en W, de doble piso, está teniendo relación con la media móvil de 200, para que la tengan en cuenta, que es sobre los 55.000. No quiero decir que el precio ahorita dispare de forma vertical hacia arriba y llegue a los 55, 56.000 dólares. Recuerden que el precio se va moviendo con relación a diferentes movimientos. Es como si estuviera haciendo algunos respiros hasta que llega a ese punto, ¿ok? Entonces, tengan eso muy presente, la media móvil de 200 se puede seguir bajando y tengan muy, pero muy presente tomar ganancias en esa zona, ¿ok? Es mejor ustedes asegurar el dinero en esas zonas y no quedarse por ahí atrapados que les pueda ocasionar alguna pérdida, alguna corrección del mercado muy, 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 muy pronunciada y estén perdiendo todas esas ganancias que ya pudieron lograr, ¿ok? Son consejos que les doy. Cuando el mercado ya les dé dinero, aprovechenlos y no desperdiciar pues el dinero que ya prácticamente les dieron, ¿sí? Es como si ustedes les estuvieran dando un billete, yo les digo esto mucho a mis estudiantes, es como si ustedes les estuvieran dando un billete de $100 en la mano y ustedes no lo quieran recibir. Ya cuando ustedes lo quieren recibir, ya la otra persona ya se arrepintió de dárselos y terminaron perdiéndolo. Lo mismo ocurre aquí en los mercados. Entonces, si ustedes ya tienen dinero, deben o subir su stop para ir asegurando ganancias y esperar si hace otro movimiento al alza, o tomen ganancias y ya tienen su dinero asegurado, vuelven y planifican y vuelven a proyectar alguna caída o algo por el estilo. Esa es la mejor estrategia. No es nada del otro mundo, no es difícil entender esa parte, pero muchas veces por nuestras emociones, por nuestro interés de ganar mucho más, normalmente esperamos que el precio se vaya a los 100.000 y no tomamos ganancias. En ese movimiento de que puede Bitcoin estar subiendo a los 100.000 dólares, podemos generar muchísimas veces más entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo, porque el precio no se va a disparar de 50.000 a 100.000 en el momento. Él va a hacer correcciones, ahí es donde volvemos a entrar, entonces ya hemos tomado muchas veces ganancias, ¿ok? El trading les permite hacer todo este tipo de cosas, ¿ok? Listo, aquí me están escribiendo Noelia, me dice, mejor esperar, ser paciente. La paciencia en el trading es lo que más genera dinero. Realmente el trading se caracteriza por eso, ¿sí? El trading, si ustedes esperan las mejores zonas, van a tener los mejores porcentajes de ganancia. Si ustedes esperan, digamos, en temporalidades mayores para tener algunos movimientos más al alza, con más tiempo, les puedes dar también mucho mejores ganancias. Todo depende también de la manera que ustedes hagan trading, ¿ok? Como ustedes más se acomoden. Pero la paciencia es primordial en el trading. Cuando nosotros nos impacientamos, créanme que los resultados no se dan, los stop loss no los estallan, son muchas cosas que ocurren, ¿ok? Para que lo tengan eso muy presente. Entonces, Noelia, ser paciente es lo primordial. Julián, dices, yo lo había analizado similar, creo que estoy mejorando en mis análisis. Excelente, Julián, me alegra mucho. Hay que ver el trading de una manera no tan complicada, no complicarnos tanto con tantas líneas. Si se fijan ustedes, aquí yo les estoy marcando muy, muy pocas cosas. No les estoy marcando 10.000 líneas para poder llegar a dar un concepto de lo que está ocurriendo. Si no funciona, pues los stop loss están para eso, para salvarte, ¿sí? De alguna fuerte caída. Pero la idea es eso, que entre menos cosas ustedes le metan a los gráficos, ustedes van a tener una mejor perspectiva, saben qué es lo que está ocurriendo y ustedes van a estar mucho más tranquilos. Y si están mejorando tus análisis, perfecto, espero que también tus números, tus cuentas estén creciendo enormemente. Este tipo de clases está hecha para eso, para ustedes, para que aprendamos entre todos, para que debatamos alguna moneda, debatimos, perdón, alguna moneda. Bueno, son muchas cosas que podemos lograr por medio de estos en vivos. También esta clase la subiré pues a YouTube para que otras personas que no pudieron asistir la puedan ver, pero la idea es esa, que entre todos nos ayudemos.
Nosotros tuvimos un recorrido muy fuerte en el trading y realmente nos tocó solos aprender muchísimas cosas, muchos conceptos que nos enredaban. Y la verdad, pues no tuvimos resultados por eso y con el tiempo fuimos perfeccionando cosas que realmente no eran tan complicadas y eran mucho más sencillas. Entonces, entre más sencillo ustedes trabajan el trading, créanme que mucho mejor van a tener los resultados, ¿ok? Entonces, te felicito, Julián, por ese lado. Luis Cáceres dice, fantástico, perfecto. Enrique, es que las emociones a veces nos pasa mal la jugada. Exacto. El FOMO, el pánico, todas esas emociones son muy, pero muy malas, ¿ok? Entonces tengan eso muy presente. Manuel Panche me dices, Quique, ¿qué medias móviles funcionan mejor y qué temporalidades es mejor? Depende, bueno, las medias móviles, la que más me gusta o la que más me da seguridad, ay, perdón, escuché algo aquí, es la media móvil de 200, ¿sí? Es una media móvil que la tengo aquí marcada de color rojo, ¿sí? Es una media móvil que me da mucha más confianza, es una media móvil que me ha servido muchísimo para identificar zonas de resistencia, zonas de soporte o lugares donde el precio puede llegar y chocar en muchas ocasiones ahí y rebotar el precio hacia abajo. Lo mismo cuando el precio viene en zona de soporte, choca ahí y rebota el precio hacia arriba. Entonces, es una media móvil que es la que más confío, más que en la otra, que a veces la manejo con la media móvil de 50, de 25, ¿sí? Pero la que yo confío es en la de 200. Cuando rota una de 200, puede hacer alguna confirmación sobre esa media móvil de 200 y nos vamos para arriba, que digamos el precio venga desde abajo, ¿ok? Entonces, yo me guío más con esto. Cuando me hablas de temporalidad, ya depende de la temporalidad que te guste trabajar. Perdón, de la forma que te guste trabajar. Es decir, scalper, swing trader, day trader, ¿sí? Digamos, si tú trabajas como scalper, pues las temporalidades que debes manejar, si acaso para poderte ubicar 15 minutos, una hora, pero para saber si estás en zonas de resistencia o soportes. Pero si ya quieres trabajar como scalper, tienes que mirar temporalidades de 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto, o sea, son temporalidades muy chicas, ¿sí? Porque pues tú tienes que entrar mucho más pesado en esas operaciones. En estos momentos estamos sacando también un programa, pero es mucho más personalizado. Es un programa que se va a trabajar más que todo futuros, en el cual, pues para los que quieren tener información me pueden escribir y con mucho gusto les explicaré de qué trata. Pero este programa es más que todo enfatizado a trabajar futuros donde nos vamos a apalancar, vamos a generar mucho más dinero, pero tenemos que tener una estrategia mucho más formalizada, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado porque el sobreapalancamiento nos podría llevar a quemar una cuenta y es lo que no queremos. Entonces se necesita una estrategia muy bien planteada, que entiendan el porqué de las cosas y es una serie de clases que serán en vivo con grupos pequeños, más o menos de 5 a 10 personas, en las cuales podamos empezar a trabajar mucho más personalizado, de un tú a tú, porque estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta en el sentido de responder muchas preguntas que pueden surgir. Entonces no es lo mismo que trabajar en spot, aguantar una posición. Cuando se trabaja en futuros, si se aguanta una posición, aparecen los números en rojo, aparecen los números de liquidación y son emociones que tenemos que aprender a tratar de otra manera y esos números tenemos que tenerles mucho cuidado porque podemos llegar a quemar cuentas. Entonces, podemos crecer cuentas muy grandes, es decir, con cuentas pequeñas las volvemos enormes, pero sin estrategia no podemos llegar a eso, ¿sí? Entonces, la estrategia tiende a cambiar a lo que cuando trabajamos en spot. Entonces, se trabaja mucho más fuerte, se trabaja más scalper, de ese tipo de cosas. Entonces, para cuando trabajamos esas temporalidades de scalper, minutos. Cuando trabajamos intradía, nos ubicamos en 4 horas, más o menos, y trabajamos en 1 hora, 15 minutos para hacer la entrada. Y cuando trabajamos como swing trader, que las operaciones duran días, miramos semanas, miramos días, las temporalidades, y ya con eso ya tenemos una mejor perspectiva. Es como si nosotros fuéramos a hacer una entrada de intradía. Si se fijan en estos momentos, la media móvil actuó de soporte, la de 200. Entonces, fíjense lo importante que es esta media móvil. Pero si nosotros vamos a ver intradía, vamos a borrar lo que tenemos aquí planteado anteriormente, ¿sí? Ya ustedes ya lo revisaron y fíjense esto que acabé de ver acá. Acá podemos estar teniendo una nueva línea de tendencia, ¿sí? Que anteriormente pues pudo haber sido así, que la llevamos así y fíjense lo que ocurrió.
Vamos a pintarla mejor. Ok, ahí ya está bien pintada. Cuando el precio de Bitcoin cae, estamos viendo en temporalidad de días, recuerden eso. Cuando el precio de Bitcoin cae de esta manera tan fuerte durante varios días, cae a la línea de tendencia que tenemos acá y hace un pequeño rebote. Luego sigue cayendo y la rompe con mucha fuerza y hace un movimiento al alza, confirma la línea de tendencia y vuelve a bajar. ¿Ok? Si lo pueden notar, este se lo dibujo un poquito grande, vamos a ver acá. Mírenlo acá. Esto es una confirmación. ¿Ok? Y vuelve a caer. Pero el precio se mantuvo sobre la media móvil de 200. Tengamos eso muy presente. ¿Ok? Con el fin de que esperemos qué poder hacer en este punto, porque puede estar formando, esto lo pintamos acá, tenemos aquí un patrón en W, podemos estar teniendo eso, algo muy interesante, pero ¿qué podemos tener en cuenta en ese patrón de W? Que cuando tengamos aquí el movimiento sobre la línea de tendencia, podemos chocar, rebotar, subir, confirmación y nos fuimos. ¿Ok? Tengan esa línea de tendencia presente que en estos momentos está marcando sobre los 52.000. Tiene relación con lo que hablábamos hace un rato, entre los 52.000 y los $53.000 sobre BTC. Si se fijan que todo tiene correlación, entonces para que lo tengamos en cuenta. ¿Ok? Julián, dice, eso es cierto, Enrique, a veces el miedo a que se vaya sin que hayamos entrado. Exacto, el miedo, tengan pavor, porque de verdad, o sea, el miedo, hay muchas personas que por miedo sueltan posiciones y hacen caer el mercado muy fuerte, entonces aprendamos a manejar lo que son las emociones. Manuel Parcho, me gustaría más a largo plazo, yo como scalper perdí mucho capital. Ok, está muy bien, Manuel, tenemos que trabajar de todas las maneras. Eh, tenemos que mirar la manera de que, digamos, si trabajas como scalper, como intradía, como swing trader, de cualquier manera, seas rentable, ¿sí? Maneja siempre un manejo de riesgo de capital similar, es decir, que si vas a trabajar como scalper, como intradía, como de esta manera tengas como una forma de saberlo dividir dependiendo de la forma como trabajarlo. Es decir, scalper más pesado, pero debo salir más rápido. Swing trader, debes entrar muchísimo más suave, pero vas a tener un stop loss mucho más amplio para que la gráfica se pueda mover y buscar tus objetivos. Todo ese tipo de cosas tienes que tenerlas muy claras. Entonces, ahí en YouTube tengo muchos videos que te pueden ayudar para eso, ¿ok? Julián dice, chévere, Enrique, he intentado futuros, pero aún me dan nervios. Bueno, Enrique, no importa. En los futuros lo que es importante es que nos permite apalancarnos, que un ejemplo, si tienes $100, podamos estar diciendo que tienes un promedio de $2.000, pero debemos saberlos trabajar. Eso es lo importante de trabajar futuros, que te va a permitir tener como si tuvieras mucho mayor capital, ¿ok? Y eso, créanme que les empezará a aumentar sus bolsillos mucho, mucho más rápido y créanme, es una ayuda que para muchos nos ha ayudado y ha sacado de varios, ¿ok? Vamos a revisar qué puede estar ocurriendo acá, que me pareció algo interesante. Miren esto. Aquí podemos tener una aproximación de un canal con respecto a este movimiento. Estos movimientos que ocurren con esos mechazos tan fuertes que queman cuentas y todo ese tipo de cosas, no es porque el precio llegó hasta ahí porque sí, ¿sí? Aquí esos precios llegan ahí con un fin, con un porqué, no es porque llegó hasta ahí y se devolvió el precio, no. Las ballenas, los institucionales ya tienen previsto estas zonas. Por eso debemos pensar como ellos, por eso debemos tener stop, porque muchas veces nosotros no sabemos qué movimiento ellos tienen previstos para a nosotros dañarnos y por eso los stop loss son pues nuestra mejor ayuda, ¿ok? Entonces tengamos eso presente. Si esto es nuestro soporte, no se les haga extraño que pueda hacer el precio, algún movimiento al alza, chocar contra nuestra línea de tendencia, bajar de nuevo por estas zonas y ahí sí irnos de para arriba. No descarten eso, ¿ok? Los RSI se han subido mucho en temporalidades de 1 hora, 4 horas, entonces no se me hace extraño que hagan otro movimiento a la baja para terminar de liquidar a las personas que todavía quieren salirse de la posición y no han podido y se siguen sobreapalancando. Entonces tengan eso muy presente, ¿listo? Esto es un posible movimiento en el cual podemos tener otra vez a Bitcoin sobre los 45.
muy, muy posible, ¿ok? No descarten eso. Eh, a ver, aquí me están escribiendo. Ser más responsable con el capital, creo yo, en futuros. Así es, Enrique. Es mucha más responsabilidad y no se requiere mucho capital para hacer crecer cuentas enormes. Nosotros el año pasado, pues con mi esposa, ella trabajó una cuenta en donde la trabajó, si no estoy mal, desde octubre hasta el mes de diciembre. Espérenme un momento. Desde octubre hasta el mes de diciembre, en donde se trabajó con un promedio de $100 y la pudo subir casi a los $5,000, si no estoy mal, en un promedio de 3 meses. Es una cuenta que se trabajó muy, pero muy, muy, muy fuerte, ¿sí? Se trabajó de una manera que se trabaja constantemente, no es una, digamos, no es una cuenta en la cual este, se trabaje de una manera, ¿cómo les explico? O sea, como que de vez en cuando la trabajo, no, se trabaja todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces es una cuenta que se creció muchísimo. Al llegar a ciertos puntos, el crecimiento de la cuenta se sube aparte del interés compuesto y bueno, llegamos a niveles muy, muy altos. Julián, me preguntas, ¿ese programa de futuros es pregrabado o en vivo? Es en vivo, ¿sí? Son clases que vamos a durar un promedio de 2, 3 horas, aproximadamente unos 4 días, donde podemos estar resolviendo preguntas y vamos a estar analizando el mercado, vamos a estar haciendo trading en vivo. Bueno, ustedes están trabajando sus cuentas para que empiecen a ver los resultados, ¿sí? Entonces me pueden escribir y con mucho gusto. La idea es poderles colaborar con eso, pero va a ser muy personalizado y va a ser en vivo. No son clases grabadas, sino que van a ser clases que ustedes puedan estar escribiendo en el momento o hablándome en el momento para poder nosotros ir aclarando todo, ¿ok? Entonces, eh, Jeffrey me dice, el apalancamiento es una gran herramienta, pero de mucho cuidado a la hora de trabajar. Exacto. Eso es lo primordial, ¿ok? Bueno, eso es lo que les quería decir por ahora. Vamos a hacer una breve... vamos a ver acá a San USDT, creería yo. Vamos a ver a San. Espérenme que el chat no me deja ver acá. Vamos a ver que... es que San pegó un disparo muy fuerte. Es un movimiento al alza bastante, bastante fuerte y lo que está haciendo es corregir. Uf, esta moneda subió increíble, 700% hace unos días. Bueno, aquí lo que nosotros podemos tener en cuenta es que los movimientos a la baja que tuvo el precio está buscando como un imán las medias móviles, tanto la de 50 como la de 200, ¿sí? Y entonces hay que tenerlas esto muy presente. El precio puede estar rebotando o buscando alguna zona de estas, si no es que ya la buscó. Si recuerden que la estamos mirando en días. Aquí podemos tener una línea de tendencia en la cual podemos estar en estos momentos cerca de las zonas de soporte. Todo esto sería una zona de soporte. ¿Ok? Para que lo tengamos eso muy presente. Puede ser que esté rebotando y podemos tener algún movimiento al alza bastante bonito. Vamos a mirarlo en 4 horas. Ok. Aquí podemos tener una línea de tendencia. Tenla en cuenta. Mientras no te rompa esa línea de tendencia, podemos seguir nuestro movimiento al alza porque estas velas que son muy, pero muy, muy, muy pesadas. Acá hay una vela de indecisión, pero estas velas son muy pesadas, vela martillo hacia arriba. Entonces, nos puede estar indicando que el precio puede estar apenas confirmando para continuar su subida. Pero vamos a ver qué tenemos acá. Ten en cuenta esta zona de los 5.7, 5.73, 5.8. Esta zona puede actuar de resistencia y te puede rebotar el precio hacia abajo. ¿Listo? Ten en cuenta línea de tendencia y línea de tendencia en soporte, línea de tendencia en resistencia. El precio se puede estar comprimiendo en esta zona y esperemos ahí. Si rompe hacia arriba, esperamos la confirmación y te montas. Si rompe hacia abajo, espera confirmación y puedes entrar en un short. ¿Listo? Es una perspectiva que hay que esperarla mirándolo en una perspectiva de 4 horas, es decir, una moneda que se puede estar moviendo en bastante tiempo. Si tenemos porcentajes bastantes, tenemos un promedio de un 10% de movimiento, ¿ok? Bueno, vamos a revisar la última porque se me va a acabar el Zoom. KMD, USDT.
KMD USDT. Vamos a mirarla. Bueno, esta estamos, esta sí que ese hizo un movimiento al contrario del que hizo San. Estamos en una como buena zona de soporte. Podría estar marcando zonas buenas. Estamos en 4 horas. Pero me preocupan tantas velas rojas, velas martillo. Ten cuidado con esta moneda porque veo mucha fuerza a la baja. O sea, cuando nosotros hablamos de que hay mucha fuerza a la baja, es que fíjate la cantidad de velas rojas que tenemos. Son velas que no son nada buenas para el precio de KMD, ¿sí? Tenemos más fuerza de osos que de toros. A pesar de que el RSI está en zonas de soporte, estamos cayendo, estamos muy fuertes. O sea, estamos teniendo, bueno, después de este movimiento al alza tan fuerte, no hemos tenido fuerte movimiento de toros, sino de osos. Mira, una fuerte vela de osos, fuerte vela, y las velas verdes, es decir, la de los toros, son muy pequeñas. Cuando aparecen los toros, los osos aparecen y devuelven la vela y terminan formando velas martillo. Ten en cuenta que acabo de salir hace 4 horas una vela martillo hacia abajo. Esto es fuerza de caída. Ten en cuenta eso. Si nosotros nos vamos a 1 hora, también debemos tener muchas más velas rojas que verdes. Pero aquí quiero ver un momento en días. Vamos a mirar acá. Miren esto. Te rompió una zona de soporte y puedes estar en una zona de confirmación de caída. Puede que hoy no te caiga el precio, pero esto puede ser una zona de caída. Esto es zona de soporte, perdón, es una zona en este momento de resistencia que anteriormente fue un soporte y puede estar haciendo esto. Lo rompe con esta vela súper fuerte, está subiendo a confirmar para continuar su caída. ¿Listo? Ten en cuenta eso. Aquí sí nosotros marcamos esta línea de tendencia que traía anteriormente. Bueno, hay que tener eso muy presente. Es que sí, tiene muchas mechas, o sea, no me gusta. O sea, realmente el precio hay que tenerle mucho cuidado porque muestra más caída que subida, ¿sí? Normalmente a veces nos hacen pensar cosas que pueden estar subiendo en cualquier momento y boom, de para abajo. Lo mismo ocurre con esto. Me puede estar dando una perspectiva de caída y en cualquier momento, boom, una fuerte subida. Pero por el momento yo les digo, tengan precaución con esta moneda, es mejor que ustedes miren otra y, y no por ahí meterse en un lío o estar perdiendo capital, ¿ok? Enrique dice, según bueno, Noelia, perdón, esa última moneda tiene muchas mechas, exacto. Tengan mucho cuidado, las mechas me están mostrando caída y es mejor revises otra moneda y si no, pues revísala en todas las temporalidades, pero ten mucho cuidado, ¿ok? Enrique dice, según el programa, eso se llama evaluación de tendencias. Ya me he visto el programa 3 veces. Te felicito, Enrique. Y Enrique es uno de nuestros mejores estudiantes. Entonces, se sabe esto como una Biblia. Entonces, las tendencias son primordiales en todo esto, ¿ok? Tengamos eso muy, pero muy presente. Ahora, por el día de hoy, bueno, me voy a despedir. Me gustaría saber si les gustó este tipo de clases donde estamos analizando monedas para que lo hagamos más seguido y ustedes tengan una mejor perspectiva, ¿ok? Con el fin de que podamos empezar a analizar monedas nuevas como esta que es para mí KMD, nunca la había analizado. SAN parece ser que la había visto alguna vez, pero la idea es esa, que ustedes puedan empezar a mirar la perspectiva que yo tengo con relación a la perspectiva que ustedes tengan y ustedes puedan llegar a un acuerdo, o sea, bueno, sí, es bonito entrar, tengo cuidado con esto, o no había visto esa resistencia, o sea, todo este tipo de cosas les ayudará a ustedes a mejorar en sus trades, ¿ok? Entonces, bueno, ahí estoy leyendo que les gustó mucho la clase, bueno, vamos a seguirlas haciendo, vamos a hacerlas más seguidos, listo, perfecto. Ese era el sí que necesitaba y voy a subirlas a YouTube para que si la necesitan volver a ver, la pueden ver las veces que necesiten, ¿ok? Entonces, voy a escribirles por medio del chat de Telegram, digamos, ¿cómo les explico? ¿Cuándo podríamos estar haciendo la clase con tiempo para que ustedes se puedan ubicar? Si les gusta más en la mañana, en la tarde o en la noche, con respecto a la hora colombiana. Y para los que quieran información del programa de futuros, que lo estoy reabriendo muy próximo,
Estoy apenas organizando los módulos y todo ese tipo de cosas, me pueden pedir información, ¿ok? Entonces acuérdense que me pueden encontrar también en Instagram como @KikeProTrader y ahí también estoy subiendo muchos análisis, resultados y todo ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces familia, me despido por el día de hoy. Me alegra mucho verlos a todos y nos vemos en la siguiente clase. Espero les haya gustado muchísimo y vamos a seguir haciendo este tipo de cosas. Vamos a tener una mejor perspectiva del mercado y espero que aprendan mucho de todas estas clases. Nos vemos en la siguiente clase y cualquier duda estoy para ustedes. Me pueden escribir y con mucho gusto estaré atento a cualquier duda que tengan. Chao, chao.